Buenas noches para toda la gente que nos acompaña. La noche de hoy aquí en La Voz del Más Allá les damos la más cordial de las bienvenidas a toda la gente que en este momento ya se está conectando con nosotros. Muchas gracias de verdad por estar siempre conectado con nosotros y siempre estar aquí apoyándonos en el programa. Muchas gracias a toda la gente que son suscriptores nuevos, les mandamos un gran saludo, espero que nos puedan platicar dónde nos escuchan, con quién nos están escuchando, en qué colonia de aquí de San Luis Potosí, en qué municipio, en qué ciudad o en qué país están. Nos daría mucho gusto que nos platicaran en dónde mero están. Y también gracias de verdad a toda la gente que también nos ha estado empezando a seguir ahí en las redes sociales. Recuerden que me pueden encontrar tanto en TikTok como en Instagram como Rubén Flores 97. En Facebook tenemos una fanpage que es Rubén Flores 97. Y pues bueno, obviamente aquí en el canal de YouTube Rubén Flores, La Voz del Más Allá. Ojalá que nos pueda hacer el gran favor de suscribirse aquí al canal, eso nos hace bastante bien para seguir creando contenido para todos ustedes. Nos da mucho gusto saludarlos, nos da mucho gusto que toda la gente como cada programa esté conectado con nosotros y que obviamente pues bueno, siempre nos está mandando material para grabar, material para que ustedes se la pasen bien. Eso es bien importante para nosotros, que toda la gente siempre esté en contacto y que lo más importante es de que les estén gustando las historias que estamos narrando. Saludos bien especiales para Adriana Monsiváis, gracias Adriana. El Mr. Anonymous, saludos. Marco Antonio, saludos, buenas noches Rubén, justo a tiempo para disfrutar una noche de historias de terror, saludos y bendiciones desde la colonia Azalias en Soledad de Graciano Sánchez, gracias. Gustavo González, saludos desde Mezquitic, saluditos, gracias. Rosendo López Ábalos, hola Rubén Flores, soy Rosendo, saludos cordiales para ti y saludos para todos ustedes, gracias. Hola, dice, ¿cada cuándo sintonizan el programa? ¿Cuáles son los horarios? Hay que estar pendiente, muchachos, bien pendientes. Es bien importante que ustedes al momento de suscribirse aquí a mi canal activen la campanita que les salga arriba, porque les voy a informar el día que haya una transmisión. Eso también nos hace bastante bien para que de una vez se suscriba y active la campanita aquí arriba, como también le pedimos a toda la gente que nos regale un like, un me gusta aquí abajito de la publicación. Eso también nos hace bastante bien. Ojalá que también puedan ustedes comentar aquí en este canal, puedan comentar y decirnos dónde nos están escuchando, ¿ok? Así que vamos a iniciar con la primera historia de la noche. Espero que sea de su agrado. Bienvenidos a La Voz del Más Allá. Mi nombre es Rubén Flores, desde San Luis Potosí. Te estamos acompañando y espero que te quedes con nosotros a lo largo de este programa. Vamos a iniciar con la primera historia. En aquel entonces la luz eléctrica era un lujo que solo se lo podían dar algunas personas y más que todo en el pueblo. Los que vivíamos en el campo no teníamos aún para esta conexión, ya que era costosa y las redes eléctricas no alcanzaban a llegar hasta el lugar donde nosotros vivíamos. Así que nuestra manera de iluminarnos en la noche era con velas. Algunos tenían lámparas de petróleo, pero en su mayoría usaban velas o antorchas para salir en la noche por los caminos. Yo, por mi parte, como me gustaba mucho leer, siempre usaba una pequeña vela para esta labor en las noches. Lo que más me gustaba leer era precisamente historias de terror y con la lúgubre luz de una vela eran mucho más interesantes. Pero aún así, mi madre me advertía dos cosas específicas. No debía leer más de una hora, ya que la luz de una vela no es muy sana para la vista. Y segundo, que no debía leer algunos libros que hicieran alusión a demonios o espíritus malignos, ya que cuando uno está tan concentrado en la lectura, hace que estos se vuelvan una realidad. Debo confesarles que hoy en día no recuerdo qué leí aquella noche. Solo sé que efectivamente se trataba de espíritus y almas en pena. Creo que era más de medianoche cuando de un momento a otro una ráfaga de viento apagó las dos velas, porque tenía una en cada lado para no maltratar mis ojos, como decía mi madre. No solo fue el viento quien apagó las velas, fue también cómo golpeaba contra las puertas y ventanas, como intentándolas abrir. En verdad que sentí bastante miedo. Busqué con rapidez los cerillos para intentar encender de nuevo la vela, pero no era capaz. Mi mano me temblaba, la respiración se me agitaba porque entendía que aquello era algo que no era tan natural como pareciera.
Y para corroborar esto que pensaba, vi una sombra que se acercaba hacia mí. Sombra que se fue haciendo más grande a medida que se acercaba y me fue envolviendo. No como una simple sombra, sino como una manta que me iba presionando y que me iba a ahogar. Sentía cómo perdía mi respiración y también la fuerza de mi cuerpo. Un frío me envolvió como si esa manta fuera hielo. Sentí el frío más terrible y aterrador. Sentía cómo mi sangre se iba enfriando hasta que dejé fluir por mis venas todo. En ese instante, aparece mi madre con una vela y me dice: hija, ¿qué te pasa? Y me ilumina a mí, parada en la sala, mirando y yo misma abrazándome con mis manos, como si fuese yo quien me estuviera presionando. Le conté a mi madre lo que había vivido, la experiencia con aquel libro y de lo que estaba leyendo. Ella me aseguró no haber visto nada. Cuando me vio simplemente estaba ahí parada. Había acudido a la sala porque había escuchado el fuerte ventarrón y sintió como algunas ventanas, al parecer, habían quedado abiertas, pero al cerciorarnos, todas estaban completamente cerradas. Tiempo después, volví a caer la noche a casa, precisamente alumbrándome con una antorcha de estas que les digo. Cuando voy llegando, veo la sombra de esa noche parada en la puerta de la casa. Me está esperando. Es como si fuera la figura de una persona, pero algo así como de unos 3 metros. El ventarrón volvió y apagó mi antorcha y yo, sin más, empecé a correr hacia la casa, precisamente donde sabía que estaba aquella sombra. ¿A dónde más iba a huir? De nuevo al pueblo no podía. Tenía que enfrentarla. Mi madre desde la ventana me vio correr y sin más salió con su vela a recibirme. Hola hija, ¿cómo estás? Fue su saludo. Solo fue ella aparecer con aquella vela y la sombra desaparecer. Se fundió en la noche y efectivamente le conté a mi madre lo vivido y ella me dijo que esa sombra sigue rondándonos porque yo la invité a venir. También así le di las gracias a mi madre porque ella era mi ángel guardián. Ya 2 veces con su luz me había salvado de aquello. Nunca más volví a leer el libro de aquellos que tuviesen que ver con espíritus o demonios o brujería, o al menos no en horas de la noche, porque no solo que me visitó aquellas oscuras noches, pero lo que sí les puedo asegurar es que lo que sentí muy real y lo que viví es un terror que aún hoy conservo en mi memoria, como si lo viviera cada noche cuando llega la oscuridad. Y aunque hoy en día ya hay luz eléctrica en casa donde vivo, siempre duermo con la bombilla encendida porque sé que en la oscuridad hay cosas que no sabemos explicar. Gracias a toda la gente que nos hace el gran favor de mandarnos sus historias aquí para el programa de La Voz del Más Allá. Les mandamos un gran saludo. Muchas gracias. Recuerden, muchachos, que pueden suscribirse aquí a mi canal, Rubén Flores, La Voz del Más Allá. Pueden suscribirse de una vez y también activar la campanita para que les avise cada que va a haber un programa, ¿ok? Vámonos con el siguiente relato de esta noche aquí en La Voz del Más Allá. En aquel tiempo patrullábamos por un lugar que llamaban La Llorona. De aquel sitio se contaban muchísimas historias de espantos, brujas, que perdían a las personas en el camino. Nosotros, como soldados profesionales especializados en contraguerrilla, debíamos pasar continuamente por aquel lugar y se sabía que era un sitio adecuado para los insurgentes, ya que como era un espeso bosque, se podían camuflar en la maraña y emboscarnos. Y efectivamente, así pasó. Una noche mientras caminábamos con sigilo, dieron la señal de alto, ya que escuchamos pasos cerca de nosotros. Todos nos quedamos en completo silencio y el grupo de hombres que éramos, 2 pelotones, escuchamos efectivamente los pasos de hombres que caminaban hacia nosotros. El puntero dio la voz de alto y pidió el santo y seña. Pero aquellos pasos continuaron de frente a nosotros sin más. El capitán, que era el que iba al mando, dio la orden de disparar. Empezamos a disparar tiro a tiro y apenas escuchamos que esos hombres que venían de frente nos respondían. Lo volvimos en ráfaga. Todos nos tiramos al suelo y nos defendimos de aquel ataque.
Disparábamos y gritábamos al igual que ellos, pero algo que era bastante extraño es que las balas que venían del lado del enemigo solo se escuchaban. No hacían ningún daño, no destrozaban madera, ni impactaban a ninguno de nuestros hombres, pero el combate seguía y nosotros seguíamos disparando. De un momento a otro todo se calmó y el capitán dio la orden de alto al fuego. Sigilosamente nos pusimos de pie y fuimos a ver qué había pasado con el enemigo, con aquel ataque que había durado casi 12 minutos. Nosotros, por nuestra parte, no teníamos ningún herido, algo bastante inusual en ataque de aquellos. Cuando fuimos a verificar, todos nos mirábamos sorprendidos. Allí no había nadie, solo maleza y los estragos que había hecho nuestros fusiles. El capitán nos preguntó uno por uno si habíamos escuchado los pasos, los gritos y las detonaciones de fusil. Todos, soldados, suboficiales y oficiales, dijimos que sí, que lo habíamos sentido. No encontramos una explicación lógica, así que simplemente seguimos nuestra marcha. Cuando llegamos a la brigada, contamos esta historia a algunos contraguerrillas más veteranos que nosotros, y ellos nos aseguraron que ese lugar en específico lo llaman el Paso de los Muertos, porque en alguna ocasión un grupo de soldados fue emboscado y abatido allí, sin ni siquiera darles tiempo de defenderse, y sus almas quedaron atrapadas en aquel espeso monte. En ocasiones, sus espíritus se defienden de cualquier patrulla que pase por allí, ya sea del ejército o de los enemigos. Siguen ellos eternamente en una constante lucha, y aunque esta historia es bastante extraña, les aseguro que lo que vivimos fuimos más de 80 hombres para dar fe de lo que escuchamos y vimos en aquella noche. Gracias a toda la gente que sigue con nosotros en esta excelente noche aquí de La Voz del Más Allá. Les mandamos un gran saludo desde San Luis Potosí, México. Muchas gracias a todos ustedes, qué bueno que nos siguen acompañando. Recuerda que me puedes encontrar en redes sociales, en TikTok y en Instagram. Estamos como Rubén Flores 97 para que nos sigas, y también en Facebook estamos como Rubén Flores 97.7. Es una fanpage, por ahí nos puedes mandar tus historias por medio de inbox. Nos daría mucho gusto recibirlas, ¿ok? Vamos con el siguiente relato de la noche, así que quédate con nosotros, regálanos un me gusta aquí en esta publicación, coméntanos dónde nos estás viendo, dónde nos estás escuchando. Todo comenzó con un sueño que era muy agradable, ya que soñaba con una esbelta mujer que me besaba y me acariciaba con pasión, llevándome al borde de la locura. Pero se fue haciendo mucho más recurrente cada noche, casi toda la noche. Sin embargo, también así cambió su manera de amarme, se hizo mucho más violenta y martirizante, me golpeaba y me hacía daño, despertaba muy cansado y sin ningún ánimo de ir a trabajar. Además de esto, empecé a verme arañazos en el cuerpo. Pensé que tal vez yo mismo me los hacía en estos sueños febriles, pero el cansancio era algo que no podía explicar. Una noche, con temor a dormirme por lo que podía pasar, luché y luché contra el sueño. En un momento de esos, de duermevela, la sentí sentada al borde de mi cama. Abrí los ojos y por una fracción de segundo la vi. La vi en realidad en mi habitación, en mi vida del día a día, mirándome fijamente, con labios rojos y carnosos, con ojos penetrantes y hermosos a la vez, misteriosos y llenos de terror. Me sonreía con una maldad y con una sensualidad que nunca antes vi, pero solo fue una fracción de segundos. En ese momento, caí dormido. Al despertar, mi cuerpo estaba magullado y lleno de moretones. Fui al espejo a intentar ver bien las magulladuras de mi cuerpo cuando vi en el reflejo del espejo un ser infernal con colmillos largos y ojos rojos terroríficos. Volteé de inmediato para ver quién era ese demonio que se reflejaba en mi espejo. No era más que ella, la bella mujer que me visitaba cada noche, cada sueño, cada pesadilla. La que yo veía era una, pero el demonio que había en el espejo era otra. Me persigné y corrí fuera de casa. No podía volver allí, mientras ella me sonreía con maldad, porque sabía el terror que causaba en mí. Pedí a una empresa de mudanzas que llevara todas mis cosas y yo me fui a vivir a otro lugar.
Las primeras noches sentía ese temor de dormirme porque ella me podía visitar, pero con el tiempo supe que allí no iría. Allí no era invitada, porque recuerdo muy bien que yo la invité. Debo explicar qué fue lo que sucedió para que entiendan cómo fue esa invitación. Iba yo por el centro de la ciudad y una joven vendía ungüentos y hierbas, muy joven y muy bonita, pero vestía con ropa sucia y harapienta. Pensé, para mis adentros, que aquella mujer en otra vestimenta sería diferente, así que le hice un elogio y ella me guiñó el ojo y me dijo: ¿por qué no me invitas a tu casa? Le dije que sí, que cuando quisiera era bienvenida, y aunque no es exactamente la figura de los sueños o de la realidad, su mirada, sus ojos penetrantes, sí son los mismos, y sé que yo le di entrada a la casa a esa mujer, a ese demonio. Muchas veces volví a pasar por el centro de la ciudad a ver si la veía, pero aquella mujer ya se había ido. Gracias a toda la gente que sigue con nosotros en esta gran noche aquí de La Voz del Más Allá. Saludos para todos ustedes. Espero que me puedan regalar un me gusta aquí bajo esta publicación y también comentar con quién están, dónde nos están viendo, en qué colonia, en qué municipio, en qué ciudad están o en qué país. Eso nos hace bastante bien, muchachos. Espero que toda la gente también se esté suscribiendo aquí al canal, si nos hacen el gran favor. Vamos con el siguiente relato de la noche, así que no le cambie. Cuando nos fuimos a vivir a aquella casa, la que estaba al lado contiguo de la nuestra, estaba abandonada. Nos dijo quien nos vendió esta casa que llevaba mucho tiempo así, pero que él no sabía el por qué. En ese tiempo yo estaba en mi juventud y era un tanto curioso, así que por el patio de la casa se veía el patio de la otra casa. Yo me subí en una pequeña butaca y miraba hacia allí porque se me hacía muy extraño que esa casa estuviese sola y que se viese tan deteriorada. El piso, las paredes, todo estaba como si hubieran pasado cientos de años. Pero más aún porque la pared de mi habitación quedaba a la pared de esa casa, y en las noches, cuando me iba a dormir, escuchaba pasos y voces en aquel lugar. Aunque me daba muchísimo miedo, también había algo de allí que me atraía. No sé explicar el por qué. Es como ese miedo que sentimos, pero que nos atrae como si fuésemos metal a un imán. Así que todas las mañanas me despertaba y miraba por el patio aquella casa. Mi madre me veía y me advertía que dejara esa casa quieta, que por algo estaba abandonada. Hacía tanto tiempo que tal vez allí habían pasado cosas que era mejor no averiguar, pero yo seguía con ese deseo de averiguar qué era lo que pasaba allí. Así que, una noche, cuando mis padres ya dormían, decidí saltar el muro de mi patio al patio de aquella casa. Quería saber qué eran esos ruidos, qué eran esos pasos. Sin más, me adentré con una linterna porque allí no había fluido eléctrico. Hacía mucho que lo habían cortado. Miré por las habitaciones y en un zaguán largo que había, como dije antes, el piso y las paredes estaban corroídos como si algo hubiese intentado comérselos. Al menos así se veía a simple vista. Caminé por la casa y no vi nada. No escuché como se escuchaba desde mi casa. Pasé cosa de media hora allí sin encontrar ni ver nada. Así que decidí regresar a mi casa. Tal vez simplemente eran impresiones mías porque mis padres nunca habían llegado a decir que escuchaban algo así en las noches. Debo aclarar que ellos dormían al lado contrario y no contra la pared de aquella casa. A la mañana siguiente, se me ocurrió la idea de hacer un pequeño orificio en la pared de mi casa para intentar ver precisamente en la noche. Cuando escuchaba aquellos ruidos, sí que me parecía una gran idea y así lo hice. Cuando mi padre salía a trabajar y mi madre al mercado, yo me dedicaba a hacer aquel orificio con un cincel y un martillo, cada que me daban la oportunidad, hasta que tuve un orificio de algo más de 3 centímetros. Solo necesitaba que cubriera todo mi ojo para ver qué era lo que había allí dentro. Pasaron 3 noches antes de que volviera a escuchar un ruido en aquella casa. Cuando escuché los pasos y el susurro, efectivamente corrí y puse mi ojo en el orificio, el cual tenía camuflado con un cuadro de la Virgen del Carmen. Aunque nunca me había gustado, cuando mi madre vio que lo puse allí, se sintió muy feliz. Yo sabía que con eso lo iba a disimular. Cuando empecé a ver algo, me asombró.
Cuando empezaron los lamentos se fue formando una sombra como de una persona y empezó a caminar por todo alrededor de la pared. A medida que caminaba parecía que clavaba sus uñas en esta y derribaba pedazos de pared. ¿Era esto lo que yo había presenciado? Como si se comiera la pared. En un momento veo a esa sombra, se queda frente a mí, como si supiera que le estoy viendo porque el orificio, y tiene que ser así, porque siento como por el orificio pasa esa sombra y agarra mi garganta. Intenta engullirme dentro de ese pequeño orificio. Si lo hace, me va a matar. Mientras me está jalando, siento esos susurros inteligibles, pero que te llenan de terror inexplicable. Y más aún, siento que voy a morir aprisionado y ahorcado porque no voy a poder pasar por tan pequeño orificio. ¿Qué puedo hacer? Doy unos gritos y unos alaridos para que mi padre y mi madre me ayuden. Cuando ellos llegan, aquello me suelta y yo caigo al suelo jadeante. Mis padres me miran asombrados y me preguntan que qué había pasado. Claro que están viendo el orificio en la pared. No me queda otra que confesar la verdad, que yo estaba espiando en esa casa y lo que me había ocurrido. Mi padre de inmediato va y con cemento tapa el orificio. Me dice, en la mañana pintaremos. No me da una reprimida como la que esperaba. Ellos, al igual que yo, están preocupados por lo que acabo de vivir. Deciden que esa noche es mejor que duerma en la habitación con ellos y así lo hacemos. A la mañana siguiente, cuando mi padre y yo nos disponemos a pintar aquella pared, resulta que ha sido abierto de nuevo el orificio y, como les dije antes, parecía como si alguien lo hubiese mordido. Pero yo sé que el que lo hacía era con sus manos, con las uñas, como si fueran garras, pero el orificio no estaba tan pequeño como yo lo había hecho, estaba casi de 20 centímetros. Mi padre dice que nos hemos metido en problemas porque no sabemos qué es. Decide mi padre que esa casa la pondrá en venta y nos marcharemos de ahí. Efectivamente, 2 o 3 semanas después, la vende y nos vamos a vivir a otro extremo de la ciudad. Un tiempo después, la persona a quien mi padre le vendió la casa lo llama y le dice que lo ha timado porque le ha vendido una casa embrujada. Mi padre le asegura no saber qué es, pero él dice que sí, que nosotros le abríamos el camino a la casa de enseguida para que un espíritu pasara por allí. Este hombre le cuenta a mi padre que la casa vecina en un tiempo fue alquilada a un hombre que se decía era brujo que practicaba la magia negra y hacía amarres con poderes oscuros. Solo vivió 5 meses allí, pero se cree que dejó a un espíritu maligno allí encerrado. Y al yo abrir aquel orificio, le di paso también a la otra casa que quedó abandonada porque el nuevo dueño decidió dejarla sola. ¿Qué vive en esa casa o en esas 2 casas? Creo que ya no lo sabremos. Hoy en día me arrepiento de lo que hice porque hay noches que despierto soñando con esa sombra que me quiere introducir en ese pequeño orificio por el cual yo sé que no pudo pasar y si lo hago, moriré. Gracias a toda la gente que sigue aquí con nosotros en esta gran noche de La Voz del Más Allá. Recuerde que usted puede estar en contacto con nosotros aquí en lo que es el programa. Recuerde que usted puede mandarnos un WhatsApp rápidamente aquí al 44 41 30 37 09 y también, muchachos, para más facilidad, pues bueno, puede contactarnos a través de las redes sociales. Estamos como Rubén Flores 97 en TikTok, en Instagram y en lo que es Facebook. Estamos como Rubén Flores 97.7. Por ahí usted nos puede mandar también un inbox para mandarnos sus historias. Y pues bueno, continuamos con más, señores, más de La Voz del Más Allá en esta gran noche, muchas gracias por estar. Hace bastante calor la noche de hoy, estamos arriba de los 25 grados, espero que estén bien hidratados y se le estén pasando de lo mejor en compañía de su familia o en su trabajo o en su coche. Gracias por dejarnos entrar. Vamos con la siguiente historia. Yo sé que esta historia es bastante extraña y no tiene una explicación lógica, pero se las quiero contar exactamente como la viví. Iba llegando a mi casa ya al anochecer y a unos pocos pasos de la entrada veo a un hombre que viene hacia mí, pensativo y taciturno,
como si no le importara nada la vida. Al menos así se veía a simple vista. Trato de identificar a ver quién es, porque la realidad es que no se me parece a alguien conocido del barrio. Aún así, sigo mirando con detenimiento y en el balcón de mi casa me observa mi madre y me levanta la mano en señal de saludo. Yo sigo caminando y cuando voy llegando a la altura de aquel hombre siento un frío terrible, como si tuviese un frío dentro del cuerpo hacia afuera, pero no sé cómo explicarlo. El frío está dentro de mí, no fuera de mí, pero todo esto lo produce la cercanía de aquel hombre. Al menos lo pensé después, no en el momento que lo estaba viendo. Cuando paso al lado de él voltea y me mira con una mirada fría y triste, como dije antes, como si no le importara nada, como si fuera un muerto en vida. Que eso es lo que pensé en aquel momento. Buenas noches, lo saludé, como hacemos siempre por allí, pero él no respondió, simplemente agachó la cabeza y siguió caminando. Yo me quedé allí observándolo hasta que volteó en la esquina. Cuando subí a la casa le dije a mi madre que qué hombre tan extraño el que me había encontrado, que si acaso ella lo conocía. Pero mi madre me miró asombrada y me dijo que en la calle no había nadie, que no tenía por qué haberme encontrado a nadie porque ella desde el balcón solo me vio a mí y la calle vacía. ¿Con quién me encontré esa noche? No lo sé, pero para mí fue una experiencia bastante aterradora, más aún por ese frío que sentí dentro de mi cuerpo y por la tristeza que vi en los ojos de aquel hombre. Gracias a toda la gente que sigue con nosotros en esta gran noche de La Voz del Más Allá. Les mandamos un gran saludo para toda la gente que nos está viendo en este momento. Muchas gracias. Recuerde que usted puede seguirme en las redes sociales. Estamos como Rubén Flores 97, tanto en TikTok como en Instagram. Y también, muchachos, estamos en lo que es el Facebook. Estamos como Rubén Flores 97.7. Y también en este momento usted se puede suscribir aquí a mi canal de YouTube. Activa la campanita y le va a avisar los días que haya programa. Así que bueno, continuamos con más. Vamos con otra historia más de La Voz del Más Allá. Para ir a la casa de la abuela había que caminar unos pocos kilómetros. Todos esos alrededor de la playa. Nos gustaba mucho ir allí a divertirnos, a subirnos a las palmeras, a agarrar cocos, pero la abuela nos tenía advertidos que no debíamos visitarla en la noche y mucho menos en noche de luna llena. Era casi una prohibición andar por aquella playa. Decía que la noche y la luna llena albergan seres terroríficos que no podemos ni siquiera dimensionar. Claro que no le creía. Yo pensaba que a la abuela simplemente no le gustaba que la visitáramos en la noche, sin previo aviso. Así que una noche de su cumpleaños precisamente decidí irle a dar una sorpresa e irle a cantar una canción con mi guitarra. Pasarían las 9 de la noche cuando emprendí camino a la casa de la abuela y precisamente por aquella playa, en un momento dado me detuve, pero las pisadas habían desaparecido. Era como si el viento borrara las pisadas a medida que se hacían. También así se escuchaba el susurro de alguien que me llamaba por mi nombre. ¡Aldo! ¡Aldo! Avancé otros pocos pasos y miraba de reojo. Efectivamente, las pisadas seguían allí. Me devolví unos pasos para ver de qué se trataba y las pisadas estaban en ese momento otra vez detrás de mí, pero por el lado contrario, como si vinieran de la casa de la abuela. ¿Qué podía ser aquello? Era un misterio que no podía resolver y me tenía aterrado. Las pisadas y el susurro, llamándome siempre, estaban atrás de mí. Así que caminé y me metí hasta donde llegaba el agua del mar y empecé a caminar dentro del agua. En ese momento no veías las pisadas, pero sentí el chapoteo de esos pies que me acompañaban, de unos pies que no pertenecían a nadie, pero las pisadas estaban allí. En un momento sentí que alguien agarró mi pie dentro del agua y me jaló hasta donde está, arrastrándome por la playa. Yo luchaba incansablemente por no dejarme llevar allí. Estaba asustado porque aunque sabía nadar, sabía con qué fuerza estaba jalando lo que me buscaba. Era ahogarme dentro del mar. Y como pude me solté y no volví a fijarme
en las pisadas. Simplemente corrí como enloquecido hasta llegar a la casa de la abuela. Cuando llegué, había perdido la guitarra. Simplemente toqué desesperado pidiendo que la abuela me ayudara. Ella, al abrirme muy serena, muy tranquila, simplemente dijo esas palabras: busca la noche, sigue el camino, sigue la arena. Pero no me lo decía a mí, lo decía una presencia que estaba atrás de mí, que yo no podía ver. Le pregunté a la abuela qué había pasado y qué era aquello. Ella simplemente me respondió: son los espíritus de la noche. Tú estabas advertido. Gracias a toda la gente que sigue con nosotros en esta gran noche de La Voz del Más Allá. Les agradecemos bastante haber estado con nosotros en este programa y espero que la gente siga compartiéndolo ahí en sus redes sociales. Espero que me regales un me gusta y que te suscribas aquí al canal para que te avise y actives la campanita para que te avise cada cuando va a haber programa. Así que muchas gracias a todos ustedes. Les mandamos un gran saludo desde San Luis Potosí. Soy Rubén Flores y descansen. Nos escuchamos el próximo programa. Hasta la próxima.